Sigmund Freud. Ejemplo del análisis de un sueño. Capítulo 2. El método de la interpretación onírica. Ejemplo del análisis de un sueño. El título dado a la presente obra revela ya que a concepción de la vida onírica intenta incorporarse. Me he propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación, y mi estudio tendrá con exclusión de todo otro propósito hacia este fin, aunque claro está que en el curso de mi labor podrán surgir accesoriamente interesantes aportaciones al esclarecimiento de los problemas oníricos señalados en el capítulo anterior. La hipótesis de que los sueños son interpretables me sitúa ya frente de la teoría onírica dominante e incluso de todas las desarrolladas hasta el día. Excepción hecha de la de Scherner, pues interpretar un sueño quiere decir indicar su sentido, o sea, sustituirlo por algo que pueda incluirse en la concatenación de nuestros actos psíquicos, como un factor de importancia y valor equivalentes a los demás que la integran. Pero como ya hemos visto, las teorías científicas no dejan lugar alguno al planteamiento de este problema de la interpretación de los sueños, no viendo en ellos un acto anímico, sino un proceso puramente somático, cuyo desarrollo se exterioriza en el aparato psíquico por medio de determinados signos. En cambio, la opinión profana se ha manifestado siempre en un sentido opuesto, haciendo uso de su perfecto derecho a la inconsecuencia. No puede resolverse a negar a los sueños toda su significación, aunque reconoce que son incomprensibles y absurdos, y guiada por un oscuro presentimiento se inclina a aceptar que poseen un sentido, si bien oculto, a título de sustitutivos de un diferente proceso mental. De este modo, todo quedaría reducido a desentrañar acertadamente la sustitución y penetrar así hasta el significado oculto. En consecuencia, la opinión profana se ha preocupado siempre de interpretar los sueños, intentándolo por dos procedimientos esencialmente distintos. El primero toma el contenido de cada sueño en su totalidad y procura sustituirlo por otro contenido comprensible y análogo en ciertos aspectos. Es esta la interpretación simbólica de que los sueños, que naturalmente fracasa en todos, Es esta la interpretación simbólica de los sueños, que naturalmente fracasa en todos aquellos que a más de incomprensibles se muestran embrollados y confusos. La historia bíblica nos da un ejemplo de este procedimiento en la interpretación dada por José al sueño del faraón. Las 7 vacas gordas, sucedidas por otras 7 flacas, las 7 vacas gordas sucedidas por otras 7 flacas que devoran a las primeras, constituye una sustitución simbólica de la predicción de 7 años de hambre, que habrían de consumir la abundancia que otros 7 de prósperas cosechas produjeran a Egipto. La mayoría de los sueños artificiales creados por los poetas se hallan destinados a una tal interpretación, pues reproducen el pensamiento concedido por el autor bajo un disfraz, correspondiente a los caracteres que de los sueños no son conocidos por experiencia personal. Un resto de la antigua creencia en la significación profética de los sueños perdura aún en la opinión popular, de que se refieren principalmente al porvenir, anticipando su contenido. Y de este modo, el sentido descubierto por medio de la interpretación simbólica es generalmente transferido a un futuro más o menos lejano. Naturalmente, es
posible indicar naturalmente no es posible indicar norma alguna para llevar a cabo una tal interpretación simbólica. Esta depende tan solo del ingenio y de la inmediata intuición del interpretador, razón por la cual pudo elevarse la interpretación por medio de símbolos a la categoría de arte, para el que se precisaba una especial aptitud. En cambio, el segundo de los métodos populares a que antes aludimos se mantiene muy lejos de semejantes aspiraciones. Pudiéramos calificarlo de método descifrador, pues considera el sueño como una especie de escritura secreta, en la que cada signo puede ser sustituido mediante una clave prefijada por otro de significación conocida. Si, por ejemplo, hemos soñado con una carta y luego con un entierro y consultamos una de las popularísimas claves de los sueños, hallaremos que debemos sustituir carta por disgusto y entierro por esponsales. A nuestro arbitrio queda después construir con las réplicas halladas un todo coherente, que habremos también de transferir al futuro. En el libro de Artemidoro de Dalsis, sobre la interpretación de los sueños, hallamos una curiosa variante de este método descifrador, que corrige en cierto modo su carácter de mera traducción mecánica. Consiste tal variante en atender no solo el contenido del sueño, sino a la personalidad y circunstancias del sujeto, de manera que el mismo elemento onírico tendrá para el rico, el casado o el orador diferente significación que para el pobre, el soltero o, por ejemplo, el comerciante. Lo esencial de este procedimiento es que la labor de interpretación no recae sobre la totalidad del sueño, sino separadamente sobre cada uno de los componentes de su contenido, como si el sueño fuese un conglomerado en el que cada fragmento exigiera una especial determinación. Los sueños incoherentes y confusos son con seguridad los que han incitado a la creación del método descifrador. De la imposibilidad de utilizar cualquiera de los dos métodos populares reseñados en un estudio científico de la interpretación de los sueños, no cabe dudar un solo instante. El método simbólico es de aplicación limitada y nada susceptible de una exposición general. En el descifrador dependería todo de que pudiésemos dar crédito a la clave o libro de los sueños, cosa para la que carecemos de toda garantía. Así pues, parece que deberemos inclinarnos a dar la razón a los filósofos y psiquiatras y a prescindir con ellos del problema de la interpretación onírica, considerándolo como puramente imaginario y ficticio. Mas por mi parte he llegado a un mejor conocimiento. Me he visto obligado a reconocer que se trata nuevamente de uno de aquellos casos nada raros en los que una antiquísima creencia popular, hondamente arraigada, parece hallarse más próxima a la verdad objetiva que los juicios de la ciencia moderna. Debo, pues, afirmar que los sueños poseen realmente un significado y que existe un procedimiento científico de interpretación onírica a cuyo descubrimiento me ha conducido el proceso que sigue. Desde hace muchos años me vengo ocupando, guiado por intenciones terapéuticas, de la solución de ciertos productos psicopatológicos, tales como las fobias histéricas, las representaciones obsesivas, etc. A esta labor hubo de incitarme la importante comunicación de J. Breuer de que la solución de estos productos, sentidos como síntomas patológicos, equivale a su supresión.
En el momento en que conseguimos referir una de las tales representaciones patológicas a los elementos que provocaron su emergencia en la vida anímica del enfermo, logramos hacerla desaparecer, quedando el sujeto libre de ella. Dada la impotencia de nuestros restantes esfuerzos terapéuticos y ante el enigma de estos estados, me pareció atractivo continuar el camino iniciado por Breuer hasta llegar a un completo esclarecimiento, no obstante las grandes dificultades que a ellos se oponían. En otro lugar expondré detalladamente cómo la técnica del procedimiento fue perfeccionándose hasta su forma actual y cuáles han sido los resultados de mi labor. La interpretación de los sueños surgió en el curso de estos trabajos psicoanalíticos. Mis pacientes, a los que comprometía a referirme todo lo que con respecto a un tema dado se les ocurriera, me relataban también sus sueños, y hube de comprobar que un sueño puede hallarse incluido en la concatenación psíquica que puede perseguirse retrocediendo en la memoria del sujeto a partir de la idea patológica. De aquí a considerar los sueños como síntomas patológicos y aplicarles el método de interpretación para ellos establecido, no había más que un paso. La realización de esta labor exige cierta preparación psíquica del enfermo. Dos cosas perseguimos en él: una intensificación de su atención sobre sus percepciones psíquicas y una exclusión de la crítica con la que acostumbra seleccionar las ideas que en él emergen. Para facilitarle concentrar toda su atención en la labor de autoobservación, es conveniente hacerle cerrar los ojos y adoptar una postura descansada. El renunciamiento a la crítica de los productos mentales percibidos, habremos de imponérselo expresamente. Le diremos, por tanto, que el éxito del psicoanálisis depende de que respete y comunique todo lo que atraviese su pensamiento y no se deje llevar a retener unas ocurrencias por creerlas insignificantes o faltas de conexión con el tema dado, y otras por parecerles absurdas o desatinadas. Habrá de mantenerse en una perfecta imparcialidad con respecto a sus ocurrencias, pues la crítica que sobre las mismas se haya habituado a ejercer es precisamente lo que ha impedido hasta el momento hallar la buscada solución del sueño, de la idea obsesiva, etc. En mis trabajos psicoanalíticos he observado que la disposición de ánimo del hombre que reflexiona es totalmente distinta de la el que observa sus procesos psíquicos. En la reflexión entra más intensamente en juego una acción psíquica que en la más atenta observación. Diferencia que se revela en la atención expresa la fisonomía del hombre que reflexiona, contrastando con la serenidad mímica del autoobservador. En muchos casos tiene que existir una concentración de la atención, pero el sujeto sumido en la reflexión ejercita además una crítica a consecuencia de la cual rechaza una parte de las ocurrencias emergentes después de percibirlas. Irrumpe otras en el acto, negándose a seguir los caminos que abren a su pensamiento, y reprime otras antes que hayan llegado a la percepción, no dejándolas devenir conscientes. En cambio, el autoobservador no tiene que realizar más esfuerzo que el de reprimir la crítica, y si lo consigue, acudirá a su conciencia una infinidad de ocurrencias que de otro modo hubieran permanecido inaprensibles. Con ayuda de estos nuevos materiales conseguidos por la autopercepción, se nos hace posible llevar a cabo la interpretación de las ideas patológicas y de los productos oníricos. Como vemos, se trata de provocar un estado que tiene de común con el de adormecimiento anterior al reposo, y seguramente también con el hipnótico. Una cierta analogía en la distribución de la energía psíquica de la atención móvil.
En el estado de adormecimiento surgen las representaciones involuntarias por el relajamiento de una cierta acción voluntaria y seguramente también crítica que dejamos actuar sobre el curso de nuestras representaciones. Relajamiento que solemos atribuir a la fatiga. Estas representaciones involuntarias emergentes se transforman en imágenes visuales y acústicas. Estas representaciones involuntarias emergentes se transforman en imágenes visuales y acústicas. Las observaciones de Schleiermacher y otros autores incluidas en el capítulo anterior. En el estado que provocamos para llevar a cabo el análisis de los sueños y de las ideas patológicas, renuncia el sujeto intencionada y voluntariamente a aquella actividad crítica y emplea la energía psíquica ahorrada o parte de ella en la atenta persecución de los pensamientos emergentes, los cuales conservan ahora su carácter de representaciones. De este modo se convierte a las representaciones involuntarias en voluntarias. Para muchas personas no parece ser fácil adoptar esta disposición a las ocurrencias libremente emergentes, en apariencia, y renunciar a la crítica que sobre ellas ejercen en todo otro caso. Los pensamientos involuntarios acostumbran desencadenar una violentísima resistencia que trata de impedirles emerger. Si hemos de dar crédito a F. Schiller, nuestro gran filósofo poeta, es también una tal disposición condición de la producción poética. En una de sus cartas a Corner, cuidadosamente estudiadas por Otto Rank, escribe Schiller, contestando a las quejas de su amigo sobre su falta de productividad. El motivo de tus quejas reside en mi juicio, en la coerción que tu razón ejerce sobre tus facultades imaginativas. Expresaré mi pensamiento por medio de una comparación plástica. ¿No parece ser provechoso para la obra creadora del alma el que la razón examine demasiado penetrantemente y en el mismo momento en que llegan ante la puerta las ideas que van acudiendo, aisladamente considerada, puede una idea ser harto insignificante o aventurada, pero es posible que otra posterior le haga adquirir importancia o que uniéndose a otras tan insulsas como ella, forme un conjunto nada despreciable. La razón no podrá juzgar nada de esto si no retiene las ideas hasta poder contemplarlas unidas a las posteriormente surgidas. En los cerebros creadores sospecho que la razón ha retirado su vigilancia de las puertas de entrada. Deja que las ideas se precipiten pie al interior y entonces es cuando advierte y examina el considerable montón que ha formado. Vosotros, los señores críticos, o como queráis llamaros, os avergonzáis o asustáis del desvarío propio de todo creador original, cuya mayor o menor duración distingue al artista pensador del soñador. De aquí la esterilidad de que os quejáis. Rechazáis demasiado pronto las ideas y las seleccionáis con excesiva severidad. Carta del 1 de diciembre de 1788. Sin embargo, una adopción del estado de autoobservación exenta de crítica, o como describe Schiller, la supresión de la vigilancia a las puertas de la conciencia, no es nada fácil. La mayoría de los pacientes la consiguen a la primera indicación, y yo mismo la logro perfectamente cuando en el análisis de fenómenos propios voy redactando por escrito mis ocurrencias. El montante de energía en el que de este modo se disminuye la actividad psíquica y con el que se puede elevar la intensidad de la autoobservación oscila considerablemente según el tema sobre el que la atención debe recaer. Los primeros ensayos de aplicación de este procedimiento nos enseñan que el objeto sobre el que hemos de concentrar nuestra atención no es el sueño en su totalidad, sino separadamente cada uno de los elementos de su contenido. Si a un paciente aún inexperimentado le preguntamos qué es
lo que le ocurre con respecto a un sueño, no sabrá aprender nada en su campo de visión espiritual. Tendremos pues que representarle el sueño fragmentariamente y entonces producirá con relación a cada elemento una serie de ocurrencias que podremos calificar de segundas intenciones de aquella parte del sueño. En esta primera condición importantísima se aparta ya, como vemos, nuestro procedimiento de interpretación onírica del método popular, histórica y fabulosamente famoso, de la interpretación por medio del simbolismo, y se acerca en cambio al otro de los métodos populares, o sea, al de la clave. Como este último constituye una interpretación en detalle y no en masse, y ve en los sueños desde un principio algo complejo, un conglomerado de productos psíquicos. En el curso de mi psicoanálisis, en el curso de mi psicoanálisis de individuos neuróticos, he llegado a interpretar muchos millares de sueños. Pero este es un material que no quisiera utilizar aquí para la introducción a la técnica y a la teoría de la interpretación onírica. Aparte de la probable objeción de que se trataba de sus sueños de neurópatas que no autorizaban deducción alguna sobre los del hombre normal, existe otra razón. Aparte de la probable objeción de que se trataba de sueños de neurópatas que no autorizaban deducción alguna sobre los del hombre normal, existe otra razón que me aconseja prescindir de dicho material. El tema sobre el que tales sueños recae es simple. Naturalmente, la enfermedad del sujeto, y de este modo habríamos de anteponer a cada análisis una extensa información preliminar y un esclarecimiento de la esencia y condiciones etiológicas de las psiconeurosis, cuestiones tan nuevas y singulares que desviarían nuestra atención de los problemas oníricos. Mi propósito es, por el contrario, crear con la solución de los sueños una labor preliminar para la de los más intrincados problemas de la psicología de la neurosis. Mas, si renuncio a los sueños de los neuróticos, que constituyen la parte principal del material por mí reunido, no podré ya aplicar a la parte restante un severo criterio de selección. Solo me quedan aquellos sueños que me han sido ocasionalmente relatados por personas de mi amistad y los que a título de paradigmas aparecen incluidos en la literatura de la vida onírica. Pero ninguno de tales sueños ha sido sometido al análisis, sin lo cual me es posible hallar su sentido. Mi procedimiento no es tan cómodo como el del popular método descifrador, que traduce todo contenido onírico dado conforme a una clave fija. Por lo contrario, sé que un mismo sueño puede presentar diferentes sentidos, según quien lo sueñe o el estado individual al que se relacione. De este modo, se me imponen mis propios sueños como el material de que mejor puedo hacer uso en esta exposición, pues reúne las condiciones de ser suficientemente amplio, proceder de una persona aproximadamente normal y referirse a las más diversas circunstancias de la vida diurna. Seguramente se me objetará que tales autoanálisis carecen de una firme garantía y que en ellos queda abierto el campo a la arbitrariedad. A mi juicio, carece esta objeción de fundamento, pues se desarrolla la autoobservación en circunstancias más favorables que las que prescinden a la observación de una persona ajena. Pero aunque así no fuese, siempre sería lícito tratar de averiguar hasta qué punto podemos avanzar en la interpretación de los sueños por medio del autoanálisis. Muy otras son las dificultades que se oponen a tal empresa. Habréis, en efecto, de dominar enérgicas resistencias interiores. La comprensible aversión a comunicar intimidades de mi vida anímica y el temor a que los extraños las interpreten equívocamente. Pero es preciso sobreponerse a todo eso. Tout psychologiste, escribe Delboeuf, est obligé d'affaire la vue de ses faiblesses s'il croit
pour l'acheter le jour. Asimismo, debo esperar que el lector habrá de sustituir la curiosidad inicial que le inspiren las indiscreciones que me veo obligado a cometer por un interés exclusivamente orientado hacia la comprensión de los problemas psicológicos que de este modo quedarán esclarecidos. Escogeré, pues, uno de mis sueños y explicaré en él prácticamente mi procedimiento de interpretación. Cada uno de estos sueños precisa de una información preliminar. Habré de rogar al lector haga suyos durante algún tiempo mis intereses y penetre atentamente conmigo en los más pequeños detalles de mi vida, pues el descubrimiento del oculto sentido de los sueños exige imperiosamente una tal transferencia. Información preliminar. A principios del verano de 1895, sometía al tratamiento psicoanalítico a una señora joven a la que tanto yo como todos los míos profesábamos una cariñosa amistad. La mezcla de esta relación amistosa con la profesional constituye siempre para el médico y mucho más para el psicoterapeuta un inagotable venero de inquietudes. Su interés personal aumenta y en cambio disminuye su autoridad. Un fracaso puede enfriar la antigua amistad que le une a los familiares del enfermo. En este caso, terminó la cura con un éxito parcial. La paciente quedó libre de su angustia histérica, pero no de todos sus síntomas somáticos. No me hallaba yo por aquel entonces completamente seguro del criterio que debía seguirse para dar un fin definitivo al tratamiento de una histeria, y propuse a la paciente una solución que le pareció inaceptable. Llegada la época del verano, hubimos de interrumpir el tratamiento en tal desacuerdo. Así las cosas, recibí la visita de un joven colega y un buen amigo mío que había visto a Irma, mi paciente, y a su familia en su residencia veraniega. Al preguntarme yo cómo había encontrado a la enferma, me respondió: «Está mejor, pero no del todo». Sé que estas palabras de mi amigo Otto, o quizás el tono en que fueron pronunciadas, me irritaron. Creí ver en ellas el reproche de haber prometido demasiado a la paciente y atribuí con razón o sin ella la supuesta actitud de Otto en contra mía a la influencia de los familiares de la enferma, de los que sospechaba no ver con buenos ojos el tratamiento. De todos modos, la penosa sensación que las palabras de Otto despertaron en mí no me hizo muy clara ni precisa, y me abstuve de exteriorizarla. Aquella misma tarde redacté por escrito el historial clínico de Irma con el propósito de enviarlo, como para justificarme al doctor M. Entonces, la personalidad que solía dar el tono en nuestro círculo, en la noche inmediata, más bien a la mañana, tuve el siguiente sueño que senté por escrito al despertar y que es el primero que sometí a una minuciosa interpretación. Sueño del 23-24 de julio de 1895. En un amplio hall, muchos invitados, a los que recibimos, entre ellos Irma, a la que me acerco enseguida para contestar, sin pérdida de momento, a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la solución. Le digo, si todavía tienes dolores, es exclusivamente por tu culpa. Ella me responde: si supieras qué dolores siento ahora en la garganta, el vientre y el estómago. Siento una opresión. Asustado, la contemplo atentamente. Está pálida y abogatada. Pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que no la necesita. Por fin abre bien la boca y veo a la derecha una gran mancha blanca, y en otras partes singulares escaras grisáceas cuya forma recuerda al de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamo al doctor M, que repite y confirma el reconocimiento. El doctor M presenta un aspecto muy diferente al acostumbrado. Está pálido, cojea y se ha afeitado la barba.
Mi amigo Otto se halla ahora a su lado y mi amigo Leopoldo percute a Irma por encima de la blusa y dice, tiene razón, dice, tiene una zona de macidez abajo, a la izquierda y una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo, cosa que yo siento como él a pesar del vestido. M dice, no cabe duda, es una infección. Es una infección, pero no hay cuidado. No hay cuidado. Sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Sabemos también inmediatamente de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección con un preparado a base de propilena, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres. No se ponen inyecciones de este género tan ligeramente. Probablemente estaría además sucia la jeringuilla. Este sueño presenta con respecto a otros muchos una ventaja. Revela enseguida claramente a qué sucesos del último día se haya enlazado y cuál es el tema de que se trata. Las noticias que Otto me dio sobre el estado de Irma y el historial clínico en cuya redacción trabajé hasta muy entrada la noche han seguido ocupando mi actividad anímica durante el reposo. Sin embargo, por la información preliminar que antecede y por el contenido del sueño, nadie podría sospechar lo que él mismo significa. Yo mismo no lo sé todavía. Me asombran los síntomas patológicos de que Irma se queja en el sueño, pues no son los mismos por los que hube de someterla a tratamiento. Y la desatinada idea de administrar a un enfermo una inyección de ácido propiónico y las palabras consoladoras del doctor M me mueven a risa. El sueño se muestra hacia su fin más oscuro y comprimido que en su principio. Para averiguar su significado habré de someterlo a un penetrante y minucioso análisis. Un amplio hall, muchos invitados a los que recibimos. Durante este verano vivíamos en una villa denominada Bellevue y situada sobre una de las colinas próximas a Kahlenberg. Esta villa había sido destinada anteriormente a casino y tenía por tanto habitaciones de amplitud superior a la corriente. Mi sueño se desarrolló hallándome en Bellevue y pocos días antes del cumpleaños de mi mujer. En la tarde que le precedió había expresado mi mujer la esperanza de que para su cumpleaños vinieran a comer con nosotros algunos amigos, Irma entre ellos. Así pues, mi sueño anticipa esta situación. Es el día del cumpleaños de mi mujer y recibimos en el gran hall de Bellevue a nuestros numerosos invitados, entre los cuales se halla Irma. Reprochó a Irma no haber aceptado aún la solución. Le digo, si todavía tienes dolores es exclusivamente por tu culpa. Esto mismo hubiera podido decírselo o se lo he dicho realmente en la vida despierta. Por aquel entonces tenía yo la opinión, que luego hube de reconocer equivocada, de que mi labor terapéutica quedaba terminada con la revelación al enfermo del oculto sentido de sus síntomas. Que el paciente aceptara luego o no esta solución, de lo cual depende el éxito o el fracaso del tratamiento, era cosa por la que no podía exigírseme responsabilidad alguna. A este error, felizmente rectificado después, lo estoy, sin embargo, agradecido, pues me simplificó la existencia en una época en la que, a pesar de mi inevitable ignorancia, debía obtener resultados curativos. Pero la frase que a Irma dirijo en mis sueños, advierto que ante todo no quiero ser responsable de los dolores que aún la aquejan.
Si Irma tiene exclusivamente la culpa de padecerlos todavía, no puede hacérseme responsable de ellos. ¿Habremos de buscar en esta dirección el propósito del sueño? Irma se queja de dolores en la garganta, el vientre y el estómago, y de una gran opresión. Los dolores de estómago pertenecían al complejo de síntomas de mi paciente, pero no fueron nunca muy intensos. Más bien se quejaba de sensaciones de malestar y repugnancia. La opresión o el dolor de garganta y los dolores de vientre apenas sí desempeñaban papel alguno en su enfermedad. Me asombra pues la elección de síntomas realizada en mi sueño y me es posible hallar por el momento razón alguna determinante. Está pálida y abogatada. Mi paciente presenta siempre, por el contrario, una rosada coloración. Sospecho que se ha superpuesto aquí a ella una tercera persona. Pienso con temor que quizá me haya pasado inadvertida una afección orgánica, como fácilmente puede comprenderse. Es este un temor constante del especialista que apenas ve enfermos distintos de los neuróticos y se haya habituado a atribuir a la histeria un gran número de fenómenos que otros médicos tratan como de origen orgánico. Por otro lado, se me insinúan, no sé por qué, ciertas dudas sobre la sinceridad de mi alarma. Si los dolores de Irma son de origen orgánico, no me hallo obligado a curarlos. Mi tratamiento no suprime sino los dolores histéricos. Parece realmente como si desease hubiera existido un error en el diagnóstico, pues entonces no se me podría reprochar fracaso alguno. La conduzco junto a una ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco, como acostumbran hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso que no lo necesita. No he tenido nunca ocasión de reconocer la cavidad bucal de Irma. El suceso del sueño me recuerda el reciente reconocimiento de una institutriz que me había hecho al principio una impresión de juvenil belleza y que luego al abrir la boca intentó ocultar que llevaba dentadura postiza. A este caso se enlazan otros recuerdos de reconocimientos profesionales y de pequeños secretos descubiertos durante ellos para confusión de médico y enfermo. Mi pensamiento de que Irma no necesita dentadura postiza es, en primer lugar, una galantería para con nuestra amiga, pero sospecho que encierra aún otro significado distinto. En un atento análisis nos damos siempre cuenta de si hemos agotado o no los pensamientos ocultos buscados. La actitud de Irma junto a la ventana me recuerda de repente otro suceso. Irma tiene una íntima fatiga, a la que estimo altamente. Una tarde que fui a visitarla, la encontré al lado de la ventana en la actitud que mi sueño reproduce, y su médico, el mismo doctor M, me comunicó que al reconocerle la garganta había descubierto una placa de carácter diftérico. La persona del doctor M y la placa diftérica retornan en la continuación del sueño. Recuerdo ahora que en los últimos meses he tenido razones suficientes para sospechar también esta señora padece de histeria. Irma misma me lo ha revelado. Pero, ¿qué es lo que de sus síntomas conozco? Precisamente que sufre de opresión histérica de la garganta, como la de Irma de mi sueño. Así pues, he sustituido en este a mi paciente por su amiga. Ahora recuerdo que he acariciado varias veces la esperanza de que también esta señora se confiase a mis cuidados profesionales. Pero siempre he acabado por considerarlo improbable, pues, es persona de carácter, muy retraído. Se resiste a la intervención médica como Irma en mi sueño. Otra explicación sería la que
de que no lo necesita, pues hasta ahora se ha mostrado suficientemente enérgica para dominar sin auxilio ajeno sus trastornos. Quedan ya tan solo algunos rasgos que no me es posible adjudicar a Irma ni a su amiga: la palidez, el abotagamiento y la dentadura postiza. Esta última despertó en mí el recuerdo de la institutriz antes citada. A continuación se me demuestra otra persona a la que los rasgos restantes podría aludir. No la cuento tampoco entre mis pacientes, ni deseo que jamás lo sea, pues se avergüenza ante mí y no la creo una enferma dócil. Generalmente se halla pálida y en temporada que gozo de excelente salud engordo hasta parecer abotagada, perdón. Por tanto, he comparado a Irma con otras dos personas que se resistían igualmente al tratamiento. ¿Qué sentido puede tener el haberla sustituido por su amiga en mi sueño? Quizás el de que deseo realmente una tal sustitución, por serme esta señora más simpática o porque tengo una más alta idea de su inteligencia. Resulta en efecto que Irma me parece ahora inteligente por no haber aceptado mi solución. Perdón, ininteligente por no haber aceptado mi solución. La otra, más lista, cedería antes. Por fin, abre bien la boca, la amiga de Irma me relataría sus pensamientos con más sinceridad y menor recatamiento. En la garganta veo una mancha blanca y escaras de forma semejante a los cornetes de la nariz. La mancha blanca me recuerda la difteria y por tanto a la amiga de Irma. Y además la grave enfermedad de mi hija mayor hace ya cerca de 2 años y todos los sobresaltos de aquella triste época. Las escaras que cubren las conchas nasales aluden a una preocupación mía sobre mi propia salud. En esta época solía tomar con frecuencia cocaína para aliviar una molesta rinitis y había oído decir pocos días antes que una paciente que usaba este mismo medio se había provocado una extensa necrosis de la mucosa nasal. La descripción de la cocaína para estos casos dada por mí en 1885 me había traído severos reproches. Un querido amigo mío, muerto ya en 1885, apresuró su fin por el abuso de este medio. Apresuradamente llamó al doctor M, que repite el reconocimiento. Esto correspondería sencillamente a la posición que M ocupaba entre nosotros. Pero mi apresuramiento es lo bastante singular para exigir una especial explicación. Evoca en mí el recuerdo de un triste suceso profesional. Por la continuada prescripción de una sustancia que por entonces se creía aún totalmente inocua, sulfonal, provoqué una vez una grave intoxicación en una paciente, teniendo que acudir en busca de auxilio a la mayor experiencia de mi colega el doctor M, más antiguo que yo en el ejercicio profesional. Otras circunstancias accesorias prueban que en este realmente el suceso a que en mi sueño me refiero. La enferma que sucumbió a la intoxicación llevaba el mismo nombre que mi hija mayor. Hasta el momento no se me había ocurrido pensar en ello, pero ahora se me parece este suceso como una represalia del destino, y como si la sustitución de personas hubiera de proseguir aquí en un distinto sentido. Esta Matilde por aquella Matilde, ojo por ojo y diente por diente. Parece como si fuera buscando todas aquellas ocasiones por las que me puedo reprochar una insuficiente conciencia profesional. El doctor M está pálido, se ha quitado la barba y cojea. Lo que de verdad entraña esta parte del sueño se reduce a que el doctor M presenta a veces tan mal aspecto que llega a inquietar a sus amigos. Los dos caracteres restantes deben de pertenecer a otras personas.
Recuerdo ahora a mi hermano mayor, residente en el extranjero, que llevaba el rostro afeitado y al que, si no me equivoco, se parecía extraordinariamente el doctor M de mi sueño. Hace algunos días nos llegó la noticia, de que un ataque de artritismo a la cadera le hacía cojear un poco. Tiene que existir una razón que me haya hecho confundir en mi sueño a ambas personas en una sola. Recuerdo, en efecto, que me hallo irritado contra ambas por algún motivo, el de haber rechazado mi proposición que recientemente les hice. Mi amigo Otto se halla ahora al lado de la enferma y mi amigo Leopoldo la percute y descubre una zona de masidez abajo, a la izquierda. Leopoldo es también médico y además pariente de Otto. El destino los ha convertido en competidores, pues ejercen igual especialidad y se los compara constantemente entre sí. Ambos han trabajado conmigo durante varios años, mientras fui director de un consultorio público para niños neuróticos, y con gran frecuencia se desarrollan durante esta época escenas como las que mi sueño reproduce. Mientras yo discutía con Otto sobre el diagnóstico de un caso, había Leopoldo reconocido de nuevo al niño y nos aportaba un inesperado dato decisivo. Entre Otto, y Leopoldo existe una fundamental diferencia de carácter. El primero sobresalía por su rapidez de concepción, mientras que el segundo era más lento, pero también más cuidadoso y concienzudo. Si en mi sueño coloco frente a frente a Otto y al prudente Leopoldo, ello es claramente para hacer resaltar al segundo. Trátase de una comparación análoga a la que anteriormente efectué entre Irma, paciente nada dócil, y su amiga, a la que tengo por más inteligente. Advierto también ahora una de las vías sobre las que se desplaza la asociación de pensamiento en el sueño, y que va desde la niña enferma al consultorio para niños enfermos. La zona de masidez, abajo a la izquierda, me hace la impresión de corresponder en todos sus detalles a un caso en el que me admiró la concienzuda seguridad de Leopoldo. Por otra parte, surge en mí vagamente la idea de algo como una afección metafísica, pero pudiera también ser una relación con la paciente que desearía sustituyera a Irma. Esta señora estimula en efecto, y por lo que he podido observar, una tuberculosis. Una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo. Caigo inmediatamente en cuenta de que se trata de mis propios dolores reumáticos en el hombro, dolores que se hacen sentir siempre que permanezco en vela hasta altas horas de la noche. La letra del sueño confirma esta interpretación mostrándose aquí un tanto equívoca, cosa que ya siento como él, esto es que siento en mi propio cuerpo. Además, extraño los términos nada habituales, una parte de la piel infiltrada, a la frase una infiltración superior izquierda. Estamos acostumbrados, esta frase se referiría al pulmón y con ello nuevamente a la tuberculosis, a pesar del vestido. Esto no es, desde luego, sino la interpolación accesoria. En el consultorio acostumbrábamos, como es natural, hacer desnudar a los niños para reconocerlos, detalle que se opone aquí a la forma en que hemos de reconocer a nuestras pacientes adultas. Un excelente clínico solía referirse que nunca reconoció a sus enfermas sino por encima de los vestidos. A partir de aquí se oscurecen mis ideas, o dicho francamente, no me siento inclinado a profundizar más en esta cuestión. El doctor M dice, no cabe duda, es una infección, pero no hay cuidado. Sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Todo esto me parece al principio absolutamente ridículo, mas sin embargo habré de someterlo como los demás elementos del sueño a un cuidadoso análisis. Lo que en la paciente he hallado es una difteritis local, de la época en que mi hija estuvo enferma. Recuerdo la discusión sobre difteritis y difteria. Esta última sería la infección general subsiguiente a la difteria local. Así pues, es una tal infección general lo que Leopoldo diagnostica al descubrir la zona de masidez,
la cual hace pensar en un foco metafísico. Pero creo que precisamente en la difteria no se presentan jamás tales metástasis. Más bien me recuerdan una pierna. No hay cuidado en esta una frase de aliento y consuelo que a mi juicio se justifica en la forma siguiente. El fragmento onírico últimamente examinado pretende que los dolores de la paciente preceden de una grave afección orgánica. Sospecho que con esto no quiero sino de alejar de mí toda culpa. El tratamiento psíquico no puede ser hecho responsable de la no curación de una difteritis. De todos modos, me avergüenza echar sobre Irma el peso de una tan grave enfermedad, no más que para quedarme libre de todo reproche. Y necesitando algo que me garantice un desenlace favorable, me parece de perlas poner las palabras de aliento en la boca del doctor M. Pero en este punto me coloco por encima del sueño, cosa que necesita explicación. Mas, ¿por qué es este consuelo tan desatinado? Disentería, una cualquiera representación teórica lejana de que los gérmenes patógenos pueden ser eliminados por el intestino. ¿Me propondré acaso burlarme así de la inclinación del doctor M a las explicaciones un tanto atraídas por los cabellos y a singulares conexiones patológicas? La disentería evoca en mí otras ideas distintas. Hace pocos meses reconocí a un joven que padecía singulares trastornos intestinales y que otros colegas habían tratado como un caso de anemia con nutrición insuficiente. Comprobé que se trataba de un histérico, pero no quise ensayar en él mi psicoterapia y le recomendé que hiciese un viaje por mar. Hace pocos días recibí desde Egipto una desesperada carta de este enfermo en la que me comunicaba haber padecido un nuevo ataque que el médico había diagnosticado de disentería. Sospecho ciertamente que este diagnóstico es un error de un ignorante colega que se ha dejado engañar por una de las simulaciones de la histeria. Pero de todos modos no puedo por menos de reprocharme el haber expuesto a mi paciente a contraer sobre su afección intestinal histérica una afección orgánica. Disentería suena análogamente a difteria, palabra que no aparece en el sueño. Habré realmente de aceptar que con el pronóstico optimista que en mi sueño pongo en boca del doctor M, no persigo sino burlarme de él, pues ahora recuerdo que hace años me relató él mismo con grandes risas una análoga historia. Había sido llamado a consultar con otro colega sobre un enfermo grave y ante el optimismo del médico de cabecera hubo de señalarle la presencia de albúmina en la orina del paciente. No hay cuidado, respondió el optimista. La albúmina se eliminará por sí sola. No cabe pues duda alguna de que esta parte de mi sueño entraña una burla hacia aquellos de mis colegas ignorantes de la histeria. Como para confirmarlo así, surge ahora en mi pensamiento la siguiente interrogación. ¿Sabe acaso el doctor M que los fenómenos que su paciente, la amiga Irma, presenta y que hacen temer una tuberculosis son de origen histérico? ¿Ha descubierto la histeria o se ha dejado burlar por ella? Mas, ¿qué motivo puedo tener para tratar tan mal a un amigo? Muy sencillo. El doctor M está tan poco conforme como Irma misma con la solución por mi propuesta. De este modo me he vengado ya en mi sueño de dos personas. De Irma diciéndole que si aún tenía dolores era exclusivamente por su culpa, y del doctor M con el desatinado pronóstico que pongo en sus labios. Sabemos inmediatamente de qué procede la infección. Este inmediato conocimiento en el sueño es algo muy singular. Un instante antes no sabíamos nada, pues la infección no fue descubierta hasta el reconocimiento efectuado por Leopoldo. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma, una vez que se sintió mal, una inyección. Otto me había referido realmente que durante su corta estancia en casa de la familia de Irma le llamaron del hotel próximo para poner una inyección a un individuo que se había sentido repentinamente enfermo.
Las inyecciones me recuerdan de nuevo a aquel infeliz amigo mío que se envenenó con cocaína. Yo le había aconsejado el uso interno de esta sustancia únicamente durante una cura de desmorfinización, pero el desdichado comenzó a ponerse inyecciones de cocaína con un preparado a base de propilena, ácido propiónico. ¿Cómo puede incluirse esto en mi sueño? Aquella misma tarde, después de la cual redacté, por cierto, el historial clínico de Irma y tuve el sueño que ahora me ocupa, abrió mi mujer una botella de licor en cuya etiqueta se leía la palabra ananas, a piña, y que nos había sido regalada por Otto. Tiene la costumbre de aprovechar toda ocasión que hace para hacer un regalo pueda para hacer un regalo en cada ocasión que pueda presentársele, perdón. Costumbre de la que es de esperar le cure algún día una mujer. Destapaba la botella, emanaba del licor un tal olor amilítico que me negué a probarlo. Mi mujer propuso regalárselo a los criados, pero yo, más prudente, me opuse observando humanitariamente que tampoco ellos debían envenenarse. El olor amilítico despertó en mí sin duda el recuerdo de la serie química amil, propil, metil, etc. Y este recuerdo proporcionó al sueño el preparado a base de propil. De todos modos, he realizado aquí una sustitución. He soñado con el propil después de haber olido el amil. Por tales sustituciones se hallan quizás permitidas precisamente en la química orgánica. En mi sueño veo la fórmula química de esta sustancia, cosa que testimonia de un gran esfuerzo de mi memoria, y la veo impresa en gruesos caracteres, como si quisiera hacer resaltar su especial importancia dentro del contexto en que se haya incluida, a donde puede llevarme la trimetilamina sobre la cual está atraída mi atención en esta forma. A una conversación con otro amigo mío que desde hace muchos años sabe de todos mis trabajos en preparación como yo de los suyos. Por aquella época me había comunicado ciertas ideas sobre una química sexual y entre otras la de que la trimetilamina le parecía constituir uno de estos productos del metabolismo sexual. Este cuerpo me conduce pues a la sexualidad, esto es, a aquel factor al que adscribo la máxima importancia en la génesis de las afecciones nerviosas, cuya curación me propongo. Irma, mi paciente, es una joven viuda. Si me veo en la necesidad de disculpar el mal éxito de la cura en su caso, habré seguramente de alegar este hecho al que sus amigos podrían gustosos el remedio. Pero observemos cuán singularmente construido puede hallarse un sueño. La otra señora a la que yo quisiera tener como paciente en lugar de Irma es también una joven viuda. Sospecho porque la fórmula de la trimetilamina ha adquirido tanta importancia en el sueño. En esta palabra se acumula un gran número de cosas harto significativas, no solo en una alusión al poderoso factor sexualidad, sino también a una persona cuya aprobación recuerdo con grado siempre que me siento aislado en medio de una opinión hostil o indiferente a mis teorías. Y este buen amigo mío, que tan importante papel desempeña en mi vida, no habrá de intervenir aún más en el conjunto de ideas de mi sueño. Desde luego posee especialísimos conocimientos sobre las afecciones que se inician en la nariz o en las cavidades vecinas, y ha aportado a la ciencia el descubrimiento de las singularísimas relaciones de los cornetes nasales con los órganos sexuales femeninos, las tres escaras grisáceas que advierto en la garganta de Irma. He hecho que reconociera a esta paciente para comprobar si los dolores de estómago que padecía podían ser de origen nasal, pero se da el caso de que él mismo padece una afección nasal que me inspira algún cuidado. A esta afección alude sin duda la piemina, cuya duda surge en mí asociada a la metástasis de mi sueño. No se oponen inyecciones de este género tan ligeramente,
Perdón, no se ponen inyecciones de este género tan ligeramente. Acuso aquí directamente de ligereza a mi amigo Otto. Realmente creo haber pensado algo análogo la tarde anterior a mi sueño, cuando me pareció ver expresado en sus palabras o en su mirada un reproche contra mi actuación profesional con Irma. Mis pensamientos fueron aproximadamente como siguen: que fácilmente se deja influir por otras personas y cuán ligero es en sus juicios. Esta parte del sueño alude además a aquel difunto amigo mío que tan ligeramente se decidió a inyectarse cocaína. Como ya he indicado antes, al prescribirle el uso interno de esta sustancia, no pensé jamás que pudiera administrársela en inyecciones. Al reprochar a Otto su ligereza en el empleo de ciertas sustancias químicas, observo que rozo de nuevo la historia de aquella infeliz Matilde, de la que se deduce un análogo reproche para mí. Claramente se ve que reúno aquí ejemplos de mi conciencia profesional, pero también de todo lo contrario. Probablemente estaría además sucia la jeringuilla, un nuevo reproche contra Otto, pero de distinta procedencia. Ayer encontré casualmente al hijo de una señora de 82 años, a la que administro diariamente 2 inyecciones de morfina. En la actualidad se halla veraneando y ha llegado hasta mí la noticia de que padece flebitis. Inmediatamente pensé que debía tratarse de una infección provocada por falta de limpieza de la jeringuilla. Puedo vanagloriarme de no haber causado un solo accidente de este género en 2 años que llevo tratándola a diario. Bien, es verdad que la total asepsia de la jeringuilla constituye mi constante preocupación. En estas cosas soy siempre muy concienzudo. La flebitis me recuerda de nuevo a mi mujer, que padeció de esta enfermedad durante un embarazo. Después surge en mí el recuerdo de 3 situaciones análogas, de las que fueron respectivamente protagonistas mi mujer, Irma, y la difunta Matilde. Situaciones cuya entidad es, sin duda alguna, lo que me ha permitido sustituir entre sí estas 3 personas en mi sueño. Aquí termina la interpretación emprendida. Durante ella me ha costado trabajo defenderme de todas las ocurrencias a las que tenía que incitarme la comparación del sentido del sueño con las ideas que tras él se ocultaban. El sentido del sueño ha surgido a mis ojos. He advertido una intención que el sueño realiza y que ha tenido que constituir su motivo. El sueño cumple algunos deseos que los sucesos del día inmediatamente anterior, la noticia de Otto y la redacción del historial clínico hubieron de despertar en mí. El resultado del sueño es, en efecto, que no soy yo, sino Otto, el responsable de los dolores de Irma. Otto me ha irritado con sus observaciones sobre la incompleta curación de Irma, y el sueño me venga de él, volviendo en contra suya sus reproches. Al mismo tiempo, me absuelve de toda responsabilidad por el estado de Irma, atribuyéndolo a otros factores, que expone como una serie de razonamientos y presentan la cosa tal y como yo desearía que fuese en realidad. Su contenido es, por tanto, una realización de deseos y su motivo un deseo. Todo esto resulta evidente, pero también se nos hace comprensible desde el punto de vista de la realización de deseos una gran parte de los detalles del sueño. En este me vengo de Otto no solo por su parcialidad en el caso de Irma, atribuyéndole una ligereza en el ejercicio de su profesión, la inyección, sino también por la mala calidad de su licor que apesta a amílico, y hallo una expresión que reúne ambos reproches, una inyección con un preparado a base de propilena. Pero aún no me doy por satisfecho y continúo mi venganza situándole frente a su competidor. De este modo me parece que le digo: Leopoldo me inspira más estimación que tú. Tampoco es Otto el único a quien hago sentir el peso de mi cólera. Me vengo también de mi indócil paciente, sustituyéndola por otra más inteligente y manejable. De igual modo no dejó pasar sin protestar la contradicción del doctor M, sino que por medio de una transparente alusión le expreso un juicio de que en este caso se ha conducido como un ignorante. Sobrevendrá una disentería, etc. Y apelo contra él ante alguien en cuya ciencia fío más, ante aquel amigo mío que me habló de la
dimetilamina, en la misma forma que apelo de Irma ante su amiga y de Otto ante Leopoldo, anuladas las tres personas que me son contrarias y sustituidas por otras tres de mi elección. Quedo libre de los reproches que no quiero haber merecido. La falta de fundamento de estos reproches queda también amplia y minuciosamente demostrada en mi sueño. No me cabe responsabilidad alguna de los dolores de Irma, pues si continúa padeciéndolos es exclusivamente por su culpa al no querer aceptar mi solución. Tales dolores son de origen orgánico, no pueden ser curados por medio de un tratamiento psíquico y por tanto nada tengo que ver en ellos. En tercer lugar, se explican satisfactoriamente por la viudez de Irma trimetilamina, cosa contra la cual nada me es posible hacer. Además, han sido provocados por una imprudente inyección que Otto le administró con una sustancia inadecuada, falta en la que jamás he incurrido. Por último, proceden de una inyección practicada con una jeringuilla sucia, como la flebitis de mi anciana paciente, complicación que nunca he acarreado a mis enfermos. Advierto ciertamente que estas explicaciones de los padecimientos de Irma no concuerdan entre sí, sino que se excluyen unas a otras. Toda mi defensa, que no otra cosa constituye este sueño, recuerda vivamente la de aquel individuo al que un vecino acusaba de haberle devuelto inservible un caldero que le había prestado, y que rechazaba tal acusación con las siguientes razones. En primer lugar, le he devuelto el caldero completamente intacto. Además, el caldero estaba ya agujereado cuando me lo prestó. Por último, jamás le he pedido prestado ningún caldero. Las razones son contradictorias, pero bastará con que se aprecie una de ellas para declarar al individuo libre de toda culpa. En el sueño aparecen otros temas, cuya relación con mis descargos respecto a la enfermedad de Irma no se muestran tan transparentemente. La enfermedad de mi hija y la de una paciente de igual nombre, la toxicidad de la cocaína, la afección de mi paciente residente en Egipto, mis preocupaciones sobre la salud de mi mujer, de mi hermano y del doctor M, mis propias dolencias y el cuidado que se me inspira la afección nasal de mi amigo ausente. Por todo ello puede reunirse en un solo círculo de ideas, que podría rotularse de preocupación sobre la salud tanto ajena como propia, y conciencia profesional. Recuerdo haber experimentado una vaga sensación penosa cuando Otto me trajo la noticia del estado de Irma. Del círculo de ideas que intervienen en el sueño, quisiera extraer ahora, a posteriori, la expresión que en él haya dicha fugitiva sensación. Es como si Otto me hubiera dicho: no tomas suficientemente en serio tus deberes profesionales, no eres lo bastante concienzudo y no cumples lo que prometes. Ante este reproche se puso a mi disposición el círculo de ideas indicado para permitirme demostrar hasta qué punto soy un fiel cumplidor de mis deberes médicos y cuánto me intereso por la salud de mis familiares, amigos y pacientes. En este acervo de ideas aparecen singularmente algunos recuerdos penosos, pero todos ellos tienden más a apoyar las inculpaciones que sobre otro acumulo que mi propia defensa. El conjunto de pensamientos es impersonal, pero la conexión de este amplio material sobre el que sueño reposa con el tema más restringido del mismo, que ha dado origen a mi deseo de no ser responsable del estado Irma. No puede pasar inadvertida. De todos modos, no quiero afirmar haber descubierto por completo el sentido de este sueño, ni que por su interpretación no existan lagunas. Podría aún dedicarle más tiempo, extraer de él nuevas aclaraciones y analizar nuevos enigmas, a cuyo planteamiento incita. Sé incluso cuáles son los puntos a partir de los cuales podríamos perseguir nuevas series de ideas, pero consideraciones especiales que surgen de todo análisis de un sueño propio me obligan a limitar la labor de interpretación. Aquellos que se precipiten a criticar una tal reserva pueden intentar ser más sinceros que yo. Por el momento me satisfaré con señalar un nuevo conocimiento que nuestro análisis nos ha revelado.
Siguiendo el método de interpretación onírica aquí indicado, hallamos que el sueño tiene realmente un sentido y no es en modo alguno, como pretenden los investigadores, la expresión de una actividad cerebral fragmentaria. Una vez llevada a cabo la interpretación completa de un sueño, se nos revela este como una realización de deseos. Capítulo 2. Nota del lector. Más allá de la evidente y más notoria manifestación del segundo capítulo que plantea Freud en su razón de ser de los sueños como una expresión de deseos, creo que también es eh, también es criterioso hacer hincapié en otros aspectos del capítulo, como por ejemplo una significación del sueño ya como algo interpretativo, pero no tan solo como lo que durante siglos se tuvo como interpretación del sueño, como un significado eh, completo simbólico, es decir, todo el sueño como un símbolo, sino que empieza a entender y a diferenciar un lenguaje del sueño más minuciosamente. Distintos estímulos, distintos símbolos a sí mismo, pero que a su vez no son el significado propio del todo del sueño, sino que todo eso puede ser interpretativo mediante esos distintos matices que conforman el sueño en general. Además, nótese o algo que me llama la atención, sino, no que me llama la atención, sino que es algo que evidentemente tiene una, se podría decir un asidero o una correlación con la meditación, los estados que Freud empieza a atribuirle a su método, el estado reflexivo y el estado contemplativo. En el estado reflexivo lo que Freud nos dice es que la crítica y el juicio o el propio juicio no permite aflorar eh, aspectos que podrían resultar más descriptivos del yo, o traer otras connotaciones más profundas del individuo. A su vez, eso nos trae consigo la contraparte del estado contemplativo, que en este estado el individuo se suelta más, está más liberado a una interpretación no tan limitada debido a sus juicios sobre sí mismo, y así puede liberar formas, expresiones de su persona que llevan a una profundidad más amplia de lo que lo constituye, ¿no? Y esto es un punto muy interesante con el tema de la meditación, pero teniendo en cuenta obviamente que la meditación es algo que lleva al yo a dejar de ser el yo en una unidad con todo. Eso lo trato en meditación y un poco en El hombre sin sueños, obviamente como parte final o un poco en el principio, ¿no? Haciendo una concatenación desde esa perspectiva estética que también abarca una contemplativa. ¿Mm? Y por lo tanto es un punto en el que encuentro
similitud y a su vez una diferencia, un contraste, por lo que plantea la psicología y lo que plantea las prácticas meditativas. La psicología nos enseña, la psicología freudiana sobre todo nos enseña a ver y a delimitar el yo, y quizás lo que sí, obviamente me siento más identificado, obviamente, no quizás, sino obviamente lo que me siento más identificado es con el desfasaje de Jung hasta el inconsciente colectivo, ¿no? Y ahí es donde me encuentro más cómodo con respecto a esta correlación de lo que en principio plantea Freud con el estado de contemplación del individuo, como ese estado eh, de vigilia onírica sin una reflexión delimitante. Creo que este es el punto central, o el punto, un punto central para mi interpretación de este capítulo. Sí. Después, bueno, obviamente hay un par de análisis, de análisis de los sueños y de cómo Freud ya empieza a buscar su interpretación, ¿no? Sus métodos interpretativos, mediante eso que él empieza a plantear el lenguaje onírico, pero un lenguaje onírico más compuesto. Un lenguaje onírico, vuelvo a repetir, de muchos matices. No un lenguaje onírico simple y llano, sino un lenguaje onírico que tiene que ser interpretado. Bueno, obviamente él ya empieza a, a ¿cómo se llama? Lo que deja acá explicitado, ¿no? Él ya empieza a querer demostrar mediante los distintos aspectos de análisis de sueños cómo esos matices son relacionables para encontrar un significado final, pero no tomando el sueño como un todo, sino como una correlación, como una estructura, obviamente como una estructura a la cual hay que encontrarle teniendo en cuenta el individuo con el que se trata, él manejándolo de un aspecto profesional, teniendo en cuenta eso. ¿Cuáles son las peculiaridades del individuo con el que trata? Y después de ahí empezar a buscar mediante ese lenguaje qué es lo que representa el sueño. Pero yo obviamente no lo abarco desde una perspectiva profesional, sino desde una perspectiva artística, es decir, de ese posible lenguaje onírico que pueda representar muchos matices dentro de un significado general, de una visión estética onírica. El hombre sin sueños en sí tiene mucho de eso. O sea, no es una estructura lisa, sino que es una estructura con muchos componentes. Mismo en la narrativa, por momentos, sobre todo en el primer y en el último cuento, se generan cortes en la narrativa descriptiva y se pasa a ser una elaboración poética de formas que remiten a eso.
todo esto yo lo llevo a un punto de vista contemplativo, obviamente, con el cual después hago una correlación con la meditación y con las otras estructuras poéticas como conversión y silencio en aura. Pero bueno, esta es